Ustedes han escuchado el presidente de Chile, José Antonio, creo que es Casas o Casat con T, creo. En una entrevista en Tomás Monsaití, en el programa Sin Llorar, escuche bien porque esto, lo que se vio ahí es una hipocresía en estado puro. El señor dice, en este caso, muy compante, como se dice, compante, ¿no? Compante, que si llega a la presidencia, eso fue una entrevista antes de ser elegido para presidente, rompería las relaciones con Cuba, con Venezuela y que expulsaría a sus embajadores. Qué firme, qué principista. Yo digo qué valiente, ¿no? Pero cuando le preguntan por China, ahí se le acaba la valentía, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dinero, porque hay negocio, porque hay intereses económicos. Y ahí, como siempre pasa con esta derecha extrema, muy parecida al discurso de Trump, los principios se van al carajo cuando hay billete de por medio. Vamos a ver el video y después yo regreso con mi respuesta sobre eso. Gracias a, creo que es Cherry Cubano, fue que me mandó esto. Gracias a él. Realmente mucho que desear. Expulsaría a sus embajadores. ¿Y con China por qué no? ¿Por razones económicas solamente? Porque pasa lo mismo, es una dictadura, es lo mismo. ¿Por qué Sí. no con China? Porque es complejo el tema económico. O sea, los principios ahí se van al carajo. No. Lo que pasa es que, ¿cómo lo hacemos de un día para otro, siendo que tenemos un intercambio comercial muy grande con ellos? Y una realidad. Ya, un problema económico. O sea, si Cuba fuera fuerte, pobres cubanos. Lo que pasa es que los cubanos hoy día están en una injerencia total en No, pero Chile. los cubanos no son peores que los chinos, perdón. No, yo no he dicho eso. Entonces, es un problema solamente de... ¿Qué es lo que se critica a la derecha, no? Siempre ver el dinero en función y disminuyendo en Chile el valor de los una principios. Cantidad de habitantes importante que si no tuviéramos intercambio comercial con China, a lo mejor lo que tenemos que hacer es variar nuestra matriz económica y ya no ser dependientes de China, porque si cerramos las fronteras con China hoy día, el perjuicio para miles de chilenos sería enorme. O sea, los chinos están salvados por la plata. Gracias. China está conservado por la plata. Lo dijo muy bien este hombre, ¿eh? ¿Vieron eso? Más claro que el agua. Con Cuba sí, porque es pobre. Con Venezuela sí, porque no conviene. Con China no, porque hay dinero. O sea, no es un problema de dictadura, no es un problema de derechos humanos, no es un problema de principio, es un problema de cuánto deja. Si Cuba tuviera el poder económico de China, si Cuba comprara medio Chile y si Cuba moviera la balanza comercial, ahí no habría expulsiones, ahí no habría discursos morales, ahí no habría silencio y sonrisa. Eso es lo que significa esta derecha. Principio flexible, moral selectiva y la dignidad en oferta. Señores, cuando el dinero entra por la puerta, los valores salen por la ventana y después tienen el destaque de coherencia, hipocresía política. Esto no va de principios. Esto va de plata, señores. José Antonio Kast no rompe con la dictadura, rompe con los pobres. Cuba, Venezuela, expulsión, castigo, discurso moral. China, silencio, porque paga. Así de simple. Cuando hay billete, la ética se negocia. Cuando no hay dinero, se pone el show ideológico. No es derecha firme,
es moral de conveniencia, señores. Principio de liquidación y la dignidad al mejor postor. Aquí no manda los valores. Señores, manda la caja de registración. Señores, vamos a decirlo claro, clarito, sin maquillaje. Cada vez que yo veo un dirigente de cualquier país hablando de Cuba, repitiendo el mismo discurso de siempre, pidiendo romper relaciones, sanciones, aislar, castigar, yo miro a quienes no tocan. Porque esos mismos países sí mantienen relaciones con China, sí negocian con Corea del Norte, sí hacen el negocio con gobiernos que llevan décadas concentrando poder. ¿Y por qué ahí no hay valentía política? ¿Por qué ahí no hay discursos morales? Porque hay dinero, señores, porque hay poder, porque hay fuerza económica y militar. Cuando hay billete, se callan. Cuando no hay billete, ¡pácata!, atacan. Mira el caso de Donald Trump. No se mete con China, no se mete con Corea del Norte, no se mete con los gigantes que pueden responderle, pero sí apunta a un país más pobre, al que no tiene músculo, al que no representa riesgo real. Señor, eso no es valentía. No es un principio, es hipócrita este hombre. Señores, contra los fuertes, silencio. Contra los débiles, los países pequeños, llamemos las cosas por su nombre. Esto es hipocresía total. Total y absoluta. Cada vez que veo un dirigente de cualquier país hablando de Cuba, repitiendo el mismo discurso de siempre, pidiendo romper relaciones, sanciones y castigar, siempre miro a quienes no tocan. Porque ese mismo país, esos mismos países, sí mantienen relaciones con China, sí negocian con Corea del Norte, sí hacen negocio con gobiernos que llevan décadas concentrando el poder. ¿Y por qué ahí no hay valentía política? Porque ahí no hay discursos morales, porque hay dinero, porque hay poder, porque hay fuerza económica y militar. Señores, y cuando hay billete, se callan. Y cuando no hay billete, mira el caso de Donald Trump. No se mete con China, no se mete con Corea del Norte, no se mete con los gigantes que pueden responderle, pero sí apunta al país más pobre, al que no tiene músculo, al que no representa un riesgo real. Señores, eso no es valentía, no es un principio, eso no es, señor, eso es oportunismo político. Contra los fuertes, silencio, vuelvo a decir, contra los débiles, castigo. Señores, lamentamos y decir de verdad, llevamos las cosas por su nombre. Como lo dije anteriormente, esto es una hipocresía total y absoluta. Regresamos. Si te gusta lo que digo, no te quedes callado. Comenta, dale like, compártelo a tu lado. Que corra por Miami, que llegue hasta La Habana. Vamos a quitar a este hijo de las 70,000 puta hora y vamos a empezar con calma, pero con ojos bien abiertos, señores, porque esto que está acá está fuerte en el día de hoy. Vamos a empezar con calma, pero siempre atentos. Lo que vamos a ver ahora es un reportaje de América TV hace menos de una hora. Un reportaje de esta televisora donde se habla de movimientos militares de los Estados Unidos cerca de Cuba, presencia naval, portaaviones, tensión en el Caribe y un discurso que como mínimo mete miedo. Voy a aclarar algo importante. Esto que vamos a ver son reportes periodísticos, análisis geopolíticos y versión que circula en medios
No estamos afirmando hechos militares concretos ni ataques confirmados. Pero ojo, porque el mensaje que se construye importa. Sí importa, mi gente. La narrativa que se repite también es una forma de presión. Vamos a ver el video y después yo regreso con ustedes. Con Cuba y con Venezuela. Cerca de Varadero, Cuba, el portaaviones de propulsión nuclear U.S. George H.W. Bush, uno de los más poderosos de la Marina de Estados Unidos, se sitúa a apenas 60 millas náuticas de la costa cubana, llevando ejercicios con fuego naval que encendieron las alertas en toda la región. El buque puede transportar más de 90 aeronaves y más de 5.000 personas, una fuerza de combate impresionante que no pasa desapercibida a pocos días de una reorganización militar de Washington en el Caribe tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Estados Unidos ha movido varias unidades navales al norte de Cuba desde comienzos de enero, incluso después de las operaciones que llevaron a la captura de Maduro, generando incertidumbre sobre los verdaderos objetivos del despliegue. Las palabras recientes del presidente Trump siguen resonando fuerte. Él ha dicho que el régimen cubano parece estar a punto de caer y ha advertido que la única opción para La Habana sería hacer un trato antes de que sea demasiado tarde. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel no se ha quedado silencioso ante estas amenazas. Lo calificó de incitación a la masacre y en un discurso advirtió que Cuba pelearía con fiereza ante cualquier agresión militar extranjera, evocando legados históricos de resistencia revolucionaria. La pregunta que muchos se hacen ahora es simple pero inquietante. ¿Está este portaaviones en posición de enviar un mensaje de poder o de advertir de algo aún más grande por venir? Mantente atento. La tensión en el Caribe está subiendo y cada movimiento se observa como una pieza de un tablero geopolítico que podría estallar. Seguiremos atentos a esta noticia. Soy Leticia Grau para... Esto está caliente, mi gente. Ahora vamos a hablar clarito. Si esto fuera cierto, todo esto, si fuera de verdad, si esto fuera una advertencia real, Estados Unidos no se atrevan con Cuba. ¿Cómo es posible que la valentía militar, escuchen, siempre sea contra un país chiquito, contra un país pobre, contra un país asfixiado económicamente por décadas? Eso pregunto yo. ¿Por qué no invaden Rusia? ¿Por qué no se meten en China? ¿Por qué no invaden Corea del Norte? Porque ahí hay poder, porque ahí hay armas, porque ahí hay respuesta. Pero en Cuba, un pueblo pequeño, una isla golpeada, un país empobrecido en gran parte de la misma política de los Estados Unidos. Ahí se sienten fuertes ellos, ahí se sacan músculos, ahí se amenazan. Eso no es defensa, eso no es valentía de Estados Unidos, eso es absurdo de poder. Es muy fácil pararse como gigantes cuando el del frente está de rodillas. Si esta narrativa sigue escalando, si este tipo de mensajes se normalizan, el problema no es Cuba, el problema es la impunidad del poderoso. Y que quede claro, esto no va de ideologías, no va de gobiernos, no va de pueblo, porque la guerra nunca la pagan los presidentes, la pagan los pueblos. Y con los pueblos no se juega. Quiero dejar algo claro antes de seguir, porque este tema es serio y no se puede tratar a la ligera. No se puede. Se está hablando de movilizaciones militares cerca de Cuba, señores, de barcos estadounidenses frente a la costa por Varadero, de tensión, de presión, es decir, presión, de mensajes políticos.
Y voy a ser honesto con ustedes, como siempre lo he sido. En mi criterio, yo pienso que no va a pasar nada militarmente. Pero el solo hecho de que se juegue con esa narrativa ya es peligroso. Y aquí es donde quiero marcar una línea bien clara. Yo conozco a muchos cubanos en este exilio, y lo he visto, que se llenan la boca de patriotismo, pero que al final siempre terminan apoyando medidas que castigan al pueblo, no al poder. Voy a decirlo sin rodeo. El que apoya una acción militar contra Cuba no es patriotismo. El que celebra bombardeos, sanciones extremas o castigos no está pensando en Cuba. Una cosa es querer que se acabe un sistema. En eso podemos estar o no de acuerdo. Pero una postura política legítima, estamos claros. Otra cosa muy distinta, mi gente, es aplaudir soluciones militares, cuando sabe perfectamente que los que mueren no son los dirigentes, son los civiles, son la familia, son los que no tienen refugio ni poder. Ya vimos eso en otros países. Mucho discurso, mucha amenaza y al final el poder intacto. Y los muertos siempre del mismo lado. Lo mismo pasa con el tema del petróleo. Durante años escuché a esta gente decir que el pueblo en Cuba pasa hambre, que no hay luz, que no hay transporte, que no hay condiciones mínimas. Y ahora lo mismo. Apoyan que se le corte combustible, sabiendo que eso no tumba gobierno, pero sí apaga hospitales, sí paraliza las ambulancias, sí castiga al pueblo. Señores, eso no es congruencia. Eso es hipocresía. Si alguien realmente cree que tiene la fuerza, la estrategia y la voluntad para tumbar un sistema, entonces que asuma su responsabilidad histórica. Pero lo que no es aceptable es pedirle a otros países que bombardeen, que mueran civiles, para tú sentirte bien con tu discurso ideológico desde muy lejos. Eso no es valentía, eso es cobardía, por supuestamente disfrazada de política. Yo no voy a apoyar ninguna acción militar contra Cuba. No voy a apoyar castigos colectivos. No voy a apoyar medidas que hagan sufrir más al pueblo ya golpeado. Porque la guerra no la pagan los pueblos. Y con el pueblo cubano no se juega. Si te gusta lo que digo, no te quedes callado.